esta carta de Pablo a los romanos, estoy cumpliendo un viejo deseo, ya que durante mucho tiempo he querido compartir con ustedes pues, las increíbles enseñanzas de este libro. Y espero sinceramente estar a la altura. Mis libros de consulta serán varios comentarios al libro de Romanos, principalmente de John MacArthur, John Stott, Ernesto Trenchard y Douglas Moo. El libro del Génesis está catalogado como el libro con más doctrina del Antiguo Testamento. Y el libro de Romanos ocupa este honroso lugar en el Nuevo Testamento. Así que adentrarse en él es descubrir las grandes enseñanzas del Evangelio predicado por nuestro Señor Jesucristo. Es en este libro donde se encuentran compiladas las bases de la doctrina cristiana, por lo cual se hace fundamental su estudio para todo aquel que desea conocer cuáles son los fundamentos de su fe. El autor es el apóstol Pablo, autor de 13 libros del Nuevo Testamento, los cuales desde el principio del cristianismo cobraron gran relevancia. Tanta que a mediados del segundo siglo los cristianos lo catalogaron aparte bajo el título de Los Escritos del Apóstol. Sin embargo, su obra maestra, o más bien la obra maestra que el Espíritu Santo le dio a Pablo, es sin duda esta carta. No es su primera obra, la cual, según los expertos, fueron sus cartas a los tesalonicenses o el libro de los Gálatas. Pero sí es la obra más completa, fruto de una madurez espiritual que fue creciendo después de su encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco, y que después, en el año 57, Pablo escribe esta epístola. Esta carta ha sido llamada de diferentes formas, a saber, el Evangelio según San Pablo, la quinta esencia y perfección de la doctrina de la salvación, el Evangelio más puro, etcétera, etcétera. Pablo la escribe desde Grecia, concretamente en Cencrea, que era el puerto de Corinto. Ahí estaba hospedado en la casa de Gayo. Y es a Tercio, su amanuense, a quien le dicta la carta. De allí, de Grecia, pensaba ir a Jerusalén para entregar una ofrenda, luego ir a España y de paso visitar a esta creciente iglesia romana. Pero antes de ir, por medio de una discípula llamada Febe, les hizo llegar esta carta a los romanos, la cual también prepararía su llegada. Sabemos que esta iglesia estaba constituida, como casi todas, por gentiles y por sus probables fundadores judíos que fueron impactados por el Espíritu Santo en Pentecostés y regresaron a su tierra convertidos y deseosos de compartir el mensaje de salvación y estableciendo esta iglesia. El propósito de esta carta era exponer en forma clara la doctrina de la gracia,
a esta iglesia naciente que estaba doctrinalmente sana, pero que necesitaba ser instruida más profundamente, pues, en temas teológicos. Por esta razón, Pablo logra, en 16 capítulos, tocar los temas de la justicia de Dios que justifica por gracia al pecador a través de la sola fe en Cristo. Y la explicación de que el pueblo de Dios está formado a partir de la fe en Cristo. Y con esto, cerrar la brecha que pudiera estar surgiendo entre judíos y gentiles. Los dos grandes temas de esta epístola están presentados en dos partes. La exposición doctrinal del capítulo 1 al 11 y su aplicación práctica del capítulo 12 en adelante. Para su estudio, respetaremos la división natural de la carta. La introducción de Romanos 1, del 1 al 17. La justificación por la fe de Romanos 1, 18 al 4, 25. La esperanza de la salvación de Romanos 5, 1 a Romanos 8, 39. El problema de Israel de Romanos 9, 1 al 11, 35. La conducta cristiana de Romanos 12, 1 al 15, 13. Y, pues desde luego, el epílogo o la conclusión de la carta de Romanos 15, 14 al 16, 27. Vamos a comenzar nuestro estudio a partir de los primeros 7 versículos que voy a leer enseguida. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bueno, comenzamos diciendo que Pablo era un siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, como les decía, es el autor de la carta. Pero a diferencia de los otros autores del Nuevo Testamento, él no fue un seguidor de Jesús, sino por el contrario. Él fue una persona que odiaba el cristianismo y del cual se convirtió en un perseguidor. De muchas maneras, buscaba terminar con esta secta que estaba surgiendo en medio del judaísmo al cual pertenecía él. Leo Hechos 9, versículo 1 y 2 de la Nueva Traducción Viviente. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran allí. Su intención era llevarlos
a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Ahora no era el momento de presentar las excepcionales credenciales con respecto a su estatus humano, y que en otro momento diera a conocer este ciudadano romano, como lo hizo ante los filipenses, donde dijo en 3, 4 y 7, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora, ante la iglesia de Roma, era el momento de presentarse en cuanto a su relación con Dios. Y entonces Pablo comienza con un acto de humildad al declararse siervo de Jesucristo, apóstol y apartado para Él. Siervo de Jesucristo. En el camino a esta misión, Saulo, como se hacía llamar antes, tuvo un encuentro con Jesucristo mismo. Y después de esto, todo cambió para él y para la iglesia. Antes, como leímos, su mundo y su cabeza estaba en otra cosa. Pero ahora, a 25 años de este evento, se presentaba como un siervo de Jesucristo. Ahora bien, para entender el alcance de esta palabra, debemos ir al griego para darnos cuenta de que en el original la palabra siervo en realidad significa esclavo. Saber esto abre nuestra perspectiva con respecto a lo que Pablo quiso expresar. En pocas palabras, al confesarse como siervo de Jesucristo, él estaba diciendo: yo te pertenezco a ti y hago lo que tú me ordenes. Antes de buscar lo mío, busco lo tuyo. Además de siervo, él fue llamado a ser un apóstol. Después de que Cristo se le apareciera a Saulo en el camino, fue llevado a Damasco y se le pidió a un discípulo de nombre Ananías que lo fuera a buscar. Pero sabiendo quién era éste, expresó su temor. Pero Jesús le explicó que Saulo había sido llamado por Dios mismo y para hacer un trabajo muy importante, como lo podemos leer precisamente en el libro de Gálatas 1:1, donde dice lo siguiente: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y en Hechos 9:15 dice lo siguiente: el Señor le dijo, esto es lo que Jesús le dijo a Ananías, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes
y de los hijos de Israel. El llamado de Pablo fue para ser apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Y él sería el enviado a los gentiles. También en este versículo, Pablo dice que él era apartado para el Evangelio de Dios. Así que Pablo dio testimonio de que Jesús mismo le explicó cuál sería su trabajo después de este encuentro, en Hechos 26, del 16 al 18. Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Jesús mismo dándole estas instrucciones a Pablo respecto a lo que esperaba de él. Entonces, así como leímos, entendemos que su campo de acción sería entre los gentiles, esto es, entre los no judíos. A estos también se les ofrecería el beneficio del Evangelio, el cual es Jesucristo mismo, prometido desde mucho antes y anunciado por los ángeles cuando nació, como nos da testimonio Lucas, en Lucas 2, del 10 al 11. Dice así: pero el ángel les dijo, ¿verdad?, a los pastores: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Estas palabras, nuevas de gran gozo, significan evangelio. Así que cuando los ángeles o el ángel les dijo a los pastores que no tuvieran miedo, fue porque les estaba anunciando el Evangelium, el cual comenzaba en este momento con la encarnación y continuaría con la vida y la obra de Jesús. Este Evangelio que anunciaría Pablo y se encargaría de llevarle este mensaje que precisamente hablaría de la separación de Dios por nuestro pecado, pero también de la posible reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Leo el siguiente versículo, el 2 de Romanos 1. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Aquí Pablo dice algo explosivo y que a la vez expone el hilo conductor que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Que el Evangelio, esta buena noticia, ya había sido
prometida hace tiempo por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras, y el cual tuvo su cumplimiento en Cristo Jesús. Jesús expresó esta misma verdad cuando dijo que el Antiguo Testamento daba testimonio de él. No tan claramente como lo entendemos ahora, pero que sus profetas, aún sin conocer la revelación completa, lo anunciarían muchísimos siglos antes de que éste se cumpliera. Así lo dice en 1 de Pedro 1, versículo 11 y 12. Hablando precisamente de estos profetas, dice que escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, la expectativa del cumplimiento de las profecías de las que hablaron estas personas, eran algo muy importante, ¿verdad? Y de la cual anhelaban no solamente ellos ver, sino también los ángeles de Dios. Y estos profetas, desde siglos atrás, precisamente hablaron de que un día este evangelio llegaría a través de Jesucristo. Por ejemplo, Moisés habló de aquel profeta que Dios levantaría. Daniel habló de él como el Hijo del Hombre. David habló de aquel Cristo que se sentaría en su trono. Isaías habló de Jesús como el siervo sufriente que moriría por nosotros, y así, etcétera, etcétera. Podemos ir descubriendo el Evangelio y la revelación de Jesucristo mismo en el Antiguo Testamento. Continúo leyendo el versículo 3 y 4. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. De Jesús mismo, nuestro Señor, el Hijo de Dios, es de quien Pablo nos muestra brevemente sus cartas credenciales y lo anuncia como Dios hombre. Por eso Pablo se refiere a él como Jesucristo, porque en este nombre precisamente se junta lo que él es. Jesús es el nombre que nos habla de su humanidad y Cristo que lo califica como Mesías. De esta forma, Jesucristo encierra a Jesucristo como Dios hombre. Además, en primer lugar, Pablo nos dice que la humanidad de Jesús era del linaje de David, es decir, era su descendiente. Jesús pertenecía al linaje real y por lo tanto con derecho al trono. Por esta razón, el Evangelio de Mateo comienza mostrando la genealogía humana de Jesucristo, según la cual es declarado Hijo de David. Y la implicación de esta aseveración es muy importante, porque en el tiempo de Jesús, él tendría humanamente el derecho
al trono de Israel. Obviamente, en ese tiempo no tomó el reino porque no era el momento ni las circunstancias correctas, pero según el profeta Isaías, él tomará este reino, este trono, en su regreso, y de esta forma cumplirá la profecía. Dice Isaías 9:7 lo siguiente: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y en segundo lugar, según el versículo 4, ¿verdad? Que dice que fue declarado hijo de Dios con poder. Jesús fue declarado precisamente así, como hijo de Dios. Así que en resumen, su linaje humano, o según la carne, fue declarado por su linaje real, hijo de David. Y su divinidad fue ratificada con poder por su resurrección por el Espíritu de Santidad, es decir, por el Espíritu Santo, que hacía imposible que Jesús permaneciera entre los muertos. Como nos dice Lucas en Hechos 2:24. Dice, al cual Dios, hablando de Jesús, ¿verdad? Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, por la muerte. Ok, continúo con el versículo 5. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. De parte de este Hijo de Dios, de Jesucristo, dice aquí Pablo que recibimos la gracia y el apostolado. La gracia y el apostolado que vienen a ser un regalo, la gracia, y un objetivo, el apostolado. Dos cosas que nos han sido dadas a los creyentes. ¿Y para qué? Pues aquí dice también, dice, para la obediencia a la fe. Es decir, para vivir conforme a la fe que decimos tener. Y esto es muy importante, ¿verdad? La obediencia es muy importante. Porque como dice Santiago, hay que creer, sí, pero también hay que hacer las obras que demuestren que hemos creído. Si no es así, entonces, ¿qué clase de cristianismo estamos viviendo? Como lo estudiamos en la primera carta de Juan, un cristianismo teórico, esto no existe. Esto es una fe muerta. Así que hemos recibido gracia y apostolado. Gracia. Pablo reconoce que ahora es lo que es por la gracia de Dios. Él nunca perdió de vista este hecho. Reconoció quién era y de dónde había sido sacado, y por eso vivió para Cristo con todo su corazón, como le da testimonio a Timoteo en 1 Timoteo 1 del 12 al 14. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia
porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. A mí me encanta, ¿verdad? Esta última parte, donde Pablo es muy consciente de que todo fue posible por la gracia de Dios, porque esta fue más abundante que lo que él era. La gracia es un regalo inmerecido, algo que no puedes alcanzar por ti mismo y en lo que tampoco puedes aportar nada para que ésta se realice. Es un don que proviene exclusivamente de parte del amor de Dios, ¿verdad? Y que se manifiesta de muchas formas en todos los aspectos de todo hombre, ¿verdad? Al cual Dios, pues mira, le da la gracia, por ejemplo, en principio de nacer. Luego le da la gracia de vivir. Después muere y resucita por la gracia de Dios. Y si resucita para vida eterna, será precisamente porque dejó que la gracia de Dios le salvara. Fíjate cómo lo explica Pablo en Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, es decir, por gracia son salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y Romanos 3:24, que estudiaremos más detalladamente adelante, dice Pablo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Me encantó un anónimo que leí hace poco que dice, mi salvación está en cada gota de la sangre de Jesús y en ninguna gota de mi sudor. Te lo repito, mi salvación está en cada gota de la sangre de Jesús y en ninguna gota de mi sudor. Esto quiere decir que la salvación es por gracia. Es un regalo gratuito que depende del sacrificio de Jesús en la cruz a través del derramamiento de su sangre y no depende en ninguna forma de mi esfuerzo, de ninguna gota de mi sudor. Y qué bueno que así sea. Porque si no fuera así, nadie, absolutamente nadie, podría alcanzar la salvación. Y hablando del apostolado, pues todos sabemos que Jesús escogió a 12 apóstoles. Pero en un sentido más amplio, todos los creyentes somos apóstoles de Jesús. Porque así como Pablo fue enviado a los gentiles, nosotros somos enviados a llevar el evangelio a todo el mundo. Este es nuestro objetivo, este es el apostolado, el cual Jesús le recordó a sus discípulos antes de partir en Mateo 28:19, cuando les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la forma de obedecer la fe.
llevar el Evangelio y su mensaje de salvación por el mundo a todas las naciones, por amor precisamente al nombre de Cristo. Leo los dos últimos versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo les recuerda a los romanos que siendo gentiles también fueron llamados para pertenecer a Jesucristo. Nosotros, ustedes y yo, siendo gentiles, debemos ser conscientes de que gracias a Dios, un día fuimos llamados para ser de Cristo. Y como Pablo les recuerda a los romanos, nosotros también estamos en la lista de los amados de Dios. Dice así en Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando nosotros creímos en el amado, en Jesús, fuimos aceptados por Dios. Pasamos a ser de Él, amados y apartados para Él. Porque esto es lo que quiere decir santo, apartado para Dios. Así que en su saludo, en estos primeros versos que leímos, Pablo les recuerda a los romanos que han sido llamados a ser santos. Llamado que tendría especial significancia en medio de la sociedad de la capital más importante del imperio, con una población de más de 1 millón de habitantes y con un gran porcentaje de esclavos. Una sociedad llena de excesos e idolatría, opuesta al mensaje de Pablo. Algo que se asemeja mucho a lo que estamos viviendo tú y yo en estos días. Estamos llamados a ser santos en una sociedad igualmente perversa, en una sociedad igualmente opuesta, en una sociedad donde Dios no encuentra cabida, donde las personas están buscando por otros lugares, por otros lados, menos en Dios. Así que nosotros también somos llamados a nuestra propia Roma, a predicarles a ellos y a saber que la oposición será igualmente fuerte como lo fue en los días de Pablo contra su mensaje. A Pablo, dice la tradición, lo mataron a las afueras de Roma. Él fue martirizado por el emperador Nerón. Pero el mensaje de Pablo a ellos es el mismo mensaje para nosotros ahora. Él nos dice, la gracia y la paz está para ustedes de parte de Dios. ¿Por qué para ellos y para nosotros? Porque el Padre de ellos es nuestro Padre también. Y el Señor de ellos, Jesucristo, también es nuestro Señor. También es nuestro Salvador. Así que los deseos que Pablo declara para esa iglesia incipiente
también es para nosotros, porque tanto ellos como nosotros somos amados, somos llamados y somos los santos de Dios, que al igual que ellos, estamos destinados a recibir estas bendiciones de parte de ellos. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata, el Señor viene.